Le queremos dar la bienvenida también a los que están viendo live, en vivo, en internet. Algunos están demasiado lejos para poder estar con nosotros, otros enfermos no han podido llegar hoy, así que hay un gran debate en el mundo hoy si las iglesias deberían ser las que están proyectando en internet, porque eso quizás desanime a algunos a que vengan en presencia, pero la realidad es que hay personas que están participando en nuestra congregación y que ven los videos que están aún en otros países, México y los Estados Unidos, Colombia y en otros lugares, y de cualquier forma que nosotros podemos llegar a ellos con el Evangelio, podemos llegar a ellos con palabras de ánimo de la palabra de Dios, lo queremos hacer. Así que les quiero dar a ellos la bienvenida. Algunos de ustedes que podrían estar, si no fuera por fuerza mayor, los echamos de menos y esperamos que muy pronto puedan volver. En Juan, capítulo 14, Jesús ya está terminando su ministerio en la tierra, su vida pronto va a acabar, está dando los últimos mensajes, quizás las últimas enseñanzas, está teniendo los últimos encuentrones, podríamos decir, con los líderes religiosos de su tiempo, y aquí Jesús se está presentando como el Salvador. Ha hablado ya a los discípulos que le va a tocar a él morir. Ellos no quieren aceptar eso como el plan de Dios, dicen imposible, ¿cómo es posible eso? Y vemos en los últimos capítulos de Juan muchos mensajes dirigidos principalmente a los discípulos, porque Él los quiere preparar para el tiempo en que Él no esté. Él los quiere preparar para el momento en que ya no lo van a ver físicamente. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar el pánico que habrán sentido ellos. Jesús dice, yo me voy. Y ellos, ¿y nosotros qué? No estamos listos. ¿Cómo es posible que te vas a ir? ¿Por qué no te puedes quedar? Pero ¿qué es mejor que tener a Jesús físicamente contigo? Tenerlo por su espíritu en ti, en nosotros. Y ese era el plan desde el comienzo, pero Jesús trata de explicarlo a los discípulos en Juan 14, 15, 16, y ellos como que no les entra porque no se lo pueden imaginar. Ellos no quieren perder de vista al Señor Jesús. Ahora, en ese contexto, Jesús dice estas cosas en el versículo 5 en adelante, tenemos la interacción. Jesús dice en versículo 4, dice, ¿y sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dice yo soy un camino. Él dice yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y ellos seguramente están pensando, ¿dónde? ¿Cómo lo hemos visto? No hemos visto al Padre. Dios es invisible, tanto el judío como todas las personas que tenían una visión del Creador del universo. Para ellos sabían la doctrina que Dios es invisible. Nadie lo ha visto jamás, es más, no lo podemos ver y seguir con vida. Ellos sabían lo que Dios le había dicho a Moisés. Moisés dice, muéstrame tu gloria, ¿y qué dice Dios? Nadie verá mi rostro y vivirá. O sea, no puedes vivir después de haber visto mi rostro. Entonces, yo te voy a esconder en la peña y yo voy a pasar y verás mi espalda, pero no verás mi cara. Verás mi gloria, pasará mi gloria al frente de ti, pero no verás mi rostro, no verás mi cara. Entonces, ellos ya tenían eso muy en mente y Jesús dice, pero ustedes han visto al Padre. Y ellos seguramente diciendo, ¿cómo? ¿Cómo lo hemos visto? No entendemos. Pero Jesús sigue y les explica. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto ¿a quién? Al Padre. ¿Por qué? Jesús más de una vez dijo, el Padre y yo uno somos. Somos de la misma esencia. Yo soy Dios en carne y lo que ves en mí, sabes ahora cómo es Dios.
Esa fue una de las razones por la cual Cristo vino, para revelar quién es Dios y cómo sería Dios si Él estuviera viviendo en carne, como nosotros. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira la vida de Jesús. ¿Quieres saber algo sobre el amor de Dios? Mira el sacrificio de Jesús. ¿Quieres saber algo de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios? Mira cómo Jesús extendía su mano y tocaba a los leprosos cuando no los tenía que tocar. Podría haberlos sanado de lejos. Pero ese era quizás el primer toque que habían recibido en años, porque ellos tenían que gritar inmundo, inmundo, y todos se apartaban por el temor a la enfermedad que tenían. Se pueden imaginar algunos desfigurados ya, quizás sin nariz o quizás sin algunos dedos, y Jesús no solamente los sana, pero los toca. Que para ellos seguramente algo muy importante. Algo que quizás nosotros no entendemos por no haberlo vivido. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira a Jesús. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Si ustedes me han visto a mí, ustedes han visto al Padre. Ahora alguno dirá, pero pastor, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, estamos hablando de la misión que algunos dicen es imposible, porque Cristo dice ir por todo el mundo, a todas las etnias, predicar el Evangelio a toda criatura, y uno dice, inmediatamente mira dónde. A ver, ¿cuánto hay? No tengo ni para el primer boleto de avión. ¿Cómo voy yo a ir a todo el mundo? Pero si nosotros somos fieles donde estamos, ya hemos hablado de la matemática, de tener una influencia en nuestro alrededor, y ellos tienen influencia donde ellos tienen, y así vamos extendiendo por todo el mundo. A través de nuestras ofrendas damos nosotros a misioneros que están en diferentes partes del mundo, estamos invirtiendo en la extensión del reino. No es imposible con la ayuda de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces tenemos que asumir la responsabilidad de cumplir la misión de Cristo. ¿Cuál era la misión de Cristo? Salvar el planeta. Pero no las ballenas y todo eso, no esa clase de salvación, estamos hablando de la salvación del alma. La misión de Jesús era, como hijo de hombre, a buscar y salvar lo que se había perdido. Y después se le dije a sus discípulos, esto es de repaso, pero para los que quizás no vieron los otros mensajes, Jesús les dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Pero no era solamente para los discípulos, no era solamente para los apóstoles. En esta serie vamos a ver el mensaje de Jesús, los métodos de Jesús y la mentalidad, la forma de pensar de Jesús, porque ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. De la forma que Él vino a cumplir la misión del Padre, tenemos nosotros que cumplir la misión que Él nos dio. Y eso lo hizo en la encarnación. ¿Se puede imaginar Dios en carne? ¿Tiene sentido? Si Dios puede tener una influencia de otra forma, uno diría, podría haber hecho milagros pero sin hacer presencia, podría haber aparecido en luz, podría haber llegado como lo vieron los discípulos en el monte, transfigurado en su gloria, resplandeciente, dice la Biblia, como el sol, y uno diría, ahí sí la gente va a prestar atención. Pero no llegó así. ¿Cómo llegó? Como un bebé. En Juan capítulo 1 y versículo 14 dice, y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La encarnación de Dios lo vemos en una forma sorprendente, porque el que creó al hombre se hizo hombre, tomó forma de hombre, vivió como hombre. El que creó a la mujer nace de una mujer, el omnipotente Dios, completamente dependiente, envuelto en pañales. ¿Se pueden imaginar? María tenía a Dios en sus brazos. Vio la cara del Creador. Tomó forma humana Dios, y nosotros estamos tan acostumbrados a esta idea porque lo hemos estudiado, o lo hemos visto, o sabemos de los pasajes en la Biblia que hablan de esto, que realmente ya el asombro no lo tenemos, no respondemos en asombro, pero piensen en lo que dice Filipenses 2, que Él se despojó de su gloria, de todos los derechos que tiene Dios, de toda la libertad que tiene Dios, de todo su poder,
para rebajarse, podríamos decir, a un hombre. Pero no como rey, no llegó a un palacio, llegó como un hombre pobre, de una familia pobre. Si no hubiera sido por los regalos que trajeron los reyes, no podrían haber hecho el viaje a Egipto para escapar la muerte, la segura muerte. Así que la encarnación debería ser algo que realmente nos llena de asombro. ¿Por qué lo hizo? Bueno, para morir en nuestro lugar, para resucitar y asegurar nuestra victoria, pero también para mostrarnos cómo es Dios. Este es uno de los pasajes que más me gusta, en Hebreos capítulo 1, y quizás lo he ocupado demasiado, pero me encanta Hebreos capítulo 1, el libro de Hebreos en general, pero capítulo 1, los primeros versículos nos hablan del pensar de Dios en comunicar la verdad a la humanidad. La revelación de quién es Dios comenzó desde el comienzo con Adán y Eva. Dios se paseaba con ellos en el huerto, pero después por el pecado hubo esa separación que hizo más difícil que el ser humano conociera a Dios. Tenemos aquí en el versículo 1 de Hebreos 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, o sea, Él es el creador, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué hizo Jesús? Vino a mostrarnos quién es Dios, porque Él es literalmente Dios en carne, la semejanza, la exacta representación de Dios Padre. Por eso Jesús dice más de una vez: quien me ha visto el Padre. El Padre y yo uno somos, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso he venido. Conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en... Y ahí está la clave. Es por eso que nos debería importar la encarnación. Porque ahora Cristo está ¿dónde? En nosotros, por su Espíritu. De la misma forma que Cristo tomó carne humana para mostrar quién es Dios, ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros para mostrarles a otros cómo es Dios. La Biblia dice que tenemos ese tesoro del conocimiento de Dios y el Espíritu de Dios en vasos de barro, para que la excelencia y la gloria y el poder sean de Dios y no nuestro. Pero debería ser evidente que Dios está en nosotros. Debería ser evidente que nosotros somos seguidores de Cristo. Debería haber algo que a otros les llama la atención. Esta persona es diferente. Y uno puede decir: sí, es porque yo tengo una relación con Dios. Y ahora Dios es encarnado, no en la figura de Cristo, sino en cada creyente. ¿Lo han pensado así? Mis manos, las manos de Jesús. ¿Qué dijo Él? Aún un vaso de agua dado a alguien en mi nombre. O sea, yo como representante de Jesús voy en su nombre, doy un vaso de agua, tendrá que su recompensa. ¿Por qué? Porque es la mano de Jesús la que se está encendiendo, aunque sea mi mano. Estos pies, dice la Biblia, ¿qué tan bellos son los pies de los que llevan el Evangelio? Pero no porque sean mis pies, sino porque son como los pies de Jesús, que anduvo por toda Galilea y Judea y Samaria y en otros lugares, y donde Él iba, llevaba en su presencia el poder y el amor de Dios. Y eso es lo que deberíamos nosotros hacer. Es más, Jesús dijo: los que creen en mí harán mayores obras que yo, porque voy al Padre. No solamente estaba hablando a los discípulos, estaba hablando de tú, estaba hablando de mí. Y nosotros limitamos muchas veces lo que realmente quiere hacer Dios. ¿Por qué? No le creemos a Jesús cuando Él dice mayores obras. No. Eso es para el pastor, eso es para el misionero, eso es para Él. Y tenemos a otra persona en mente. Eso no es lo que Dios tiene en mente. Dios tiene en mente usarnos a cada uno de nosotros. Como sus manos, como sus pies, como su corazón, como su voz. Porque Él ya está en el Padre.
y nos ha mandado el Espíritu para que nosotros lo representemos en esta tierra. En el contexto de Juan 14, vemos también los versículos 15, volvemos a Juan 14, y vemos los versículos 15 al 26. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y es exactamente lo que pasó en el día de Pentecostés. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el contexto de Dios manifestándose a nosotros para que nosotros podamos manifestarlo a otros, Cristo dice, tienen que obedecer mi palabra, tienen que permanecer en mi palabra. Dice versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, el otro Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada, ¿qué? Con él. Tenemos a Dios en nosotros. Mi papá dijo, esto lo tengo escrito en una hoja donde él lo escribió en sus notas. Él, claro, en ese tiempo no había computador y él escribía en una letra tan chica, yo no sé cómo la podía leer, y era casi como letra de médico, porque a veces no se puede descifrar muy bien. Pero él escribió esto como parte de un mensaje que él dio, no me acuerdo cuántos años atrás. Y él dice, la palabra de Dios tiene poco valor entre los que se pierden hasta que es encarnado y vive en medio de ellos. La revelación de Dios a los hombres fue hecho realidad cuando el Verbo fue hecho carne. Asimismo, el creyente tiene una gran responsabilidad de vivir en carne propia lo que las Escrituras revelan de Dios. Quiero repetir esa última frase. Asimismo, el creyente tiene una gran responsabilidad de vivir en carne propia lo que las Escrituras revelan de Dios. Tú eres el único Cristo que algunos van a ver. Piensa en eso. ¿Cuántas personas dicen, yo me haría cristiano si no fuera por los cristianos que conozco? ¿Sí o no? Eso es triste. No debería ser así. No debería haber un gran trecho entre lo dicho y lo hecho. Decimos que creemos las palabras de Jesús, pero no vivimos como Jesús. Decimos ser cristianos, a veces lo somos y a veces no somos tan buenos seguidores de Cristo. Y aquí me está recordando mi papá que es importante que nosotros tomemos la palabra de Dios y seamos la encarnación de las instrucciones y los mandamientos de la palabra de Dios. Que la vivamos. La palabra de Dios en carne, lo vemos en Santiago capítulo 1, el conflicto o el problema que tenemos muchos de nosotros cuando estamos con la palabra en Santiago capítulo 1 y versículo 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Será qué? Bienaventurado. Feliz, pero también bendecido, es lo que significa esa palabra. Bendecido y feliz en todo lo que hace. ¿No es lo que quieres?
no es lo que realmente va a ayudar a que otros vean que estamos con Dios, que andamos con Dios. Hay una vida diferente en nosotros, bendecida porque estamos poniendo en práctica y obedeciendo la palabra de Cristo. Un ejemplo de eso. Lo he usado muchas veces, pero quizás sigue siendo una de las cosas más difíciles para hacer. Jesús dice, debes amar a todos, pero especialmente a tus enemigos. Y uno dice, ¿cómo? También a la suegra, o también a... Y hay personas que aun si nosotros no nos hemos hecho enemigos de ellos, ellos nos eligen a nosotros como para enfocar su ira o enojo o lo que sea. ¿Y qué dice Jesús en forma bien práctica? Él dice, tienen que orar por ellos. Y no creo que estemos orando de que caiga fuego del cielo y los consuma. Estamos orando de que Dios los bendiga, les ayude a encontrar su camino. Pero no solo vamos a orar por ellos, esa es la parte fácil, porque yo no los tengo que ver cuando estoy orando por ellos. Dice también que nosotros tenemos que bendecir cuando ellos maldicen. Pero no así con ironía, no así en una forma fea, cuando te dicen algo feo que tú dices, ay, Señor te bendiga, como así con... No, es de corazón realmente. Bendecir cuando maldicen. ¿Y qué es la otra? Hacer algún servicio o darles algún regalo. Y algunos dirán, no, pero ahí se pasó. Eso no. Pero ¿saben? Las veces que hemos obedecido, Wendy y yo, eso cómo se ha arreglado relaciones que nosotros pensábamos no había vuelta atrás. O sea, no había forma de arreglar esto. Cuando éramos consistentes en poner por obra lo que Cristo manda. Él sabe el corazón del ser humano. Y Él sabe cómo mejor podemos nosotros ser sal y luz y tener un impacto para Él en este mundo. Pero tenemos que tomar en serio las instrucciones de Jesús y decir, ya, entonces yo las voy a vivir. Porque si no nos engañamos a nosotros mismos, nos estamos mirando en el espejo y decimos, sí, la palabra dice que eso y eso y eso hay que arreglarlo. ¿No? Pero después salimos y no lo hacemos. Entonces tenemos nosotros que recibir la palabra de Dios implantada, vivirla y después perseverar, dice, en vivir esa palabra. Hay un problema, como ya dije, el gran trecho entre lo dicho y lo hecho. Y para que otros crean nuestro mensaje, tenemos nosotros que vivirlo primero. Tú puedes decir que Dios es amor, pero ¿quién lo va a creer si tú no eres amor? Si tú no muestras el amor de Cristo. En una forma tangible, práctica. Nuestra misión es vivir el mensaje como la vivió Jesús, aunque muchos no creyeron en Él, Él siguió fiel al mensaje. Juan capítulo 12. Volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 35 en adelante. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza
y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué dijo Jesús? Yo he venido a representar al Padre. Sus palabras hablo. Nosotros ahora somos representantes de Cristo, aquí en la tierra. Deberíamos hablar sus palabras. Debería ser tan natural que deberíamos nosotros poder hablar con otras personas la palabra de Dios de la misma forma que hablamos del fútbol, de las noticias, del tiempo, de la economía, del presidente, de todo lo que está sucediendo en el mundo. Debería ser tan natural hablar de Cristo y nuestra fe como de todos esos otros temas. Deberíamos estar empapados de la palabra, del mensaje. En Mateo capítulo 7, Jesús habla del fruto y que por los frutos los conoceréis. Y yo me pregunto si hay suficiente evidencia en nuestras vidas de que somos los seguidores de Cristo. Guardaos de los falsos profetas, dice Jesús en el versículo 15, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esta es mi pregunta, entonces, como ya dije. ¿Qué clase de fruto estamos dando? Porque podemos hablar de la palabra de Dios, pero si no hay un fruto evidente en cómo nosotros tratamos, como hablamos anoche, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, cómo tratamos a otros en el barrio, cómo tratamos al que se echó la camioneta justo delante de la nuestra, en el camino. ¿Cómo nosotros respondemos a esas situaciones? Muestra si realmente somos seguidores de Cristo o no. Recordemos lo que dice la palabra en Juan 1:14, lo que ya leímos. Aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne. Debemos poner en práctica o vivir en carne propia la palabra de Dios como lo hizo Él. Y después dice, y habitó entre nosotros. Tenemos que vivir entre los que no conocen a Cristo. Una de las cosas más tristes es que hay muchos cristianos que no tienen ni un amigo que no sea cristiano. Esa no es la idea. Y después tenemos nosotros que estar llenos, dice la Biblia, de gracia y de verdad. Encontrar ese equilibrio entre esas dos. Es fácil usar la verdad para acusar a otros, pero tenemos que extender la gracia de Cristo. Entonces, ¿qué evidencia hay en tu vida de que eres seguidor de Cristo? ¿Qué fruto hay? Puedes mirarte en el espejo y decir, soy una buena representación de la palabra y el Espíritu de Cristo en carne, teniendo ese impacto de luz en tinieblas en el mundo que no lo conoce. Puedes decir que eres una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que el fruto que estás produciendo realmente glorifica a Dios, que puedan otros creer, no solamente por tu mensaje, pero por tu ejemplo. Oremos. Ahí con la cabeza agachada, tus ojos cerrados, quiero que medites por unos momentos lo que acabas de escuchar. Quizás sea un buen momento para hablar con Dios y decirle, Señor, me falta en estas áreas.
Padre Celestial, creo que puedo hablar por los demás lo que siento yo al decir que de corazón quiero ser un buen representante tuyo, pero fallo en tantas áreas. Todavía hay un proceso que tiene que cumplirse en mí, de hacer esos cambios en mi carácter, en mi forma de pensar, reaccionar, para que no ande en la carne, sino guiado por tu Espíritu para mostrar tu amor a un mundo que no te conoce. Ayúdame a ser un mejor embajador de Cristo en esta semana. Lo pido en Cristo Jesús. Amén.